El Partido Acción Nacional enfrenta una sacudida considerable y es que en los últimos días salió a la luz un tema que ciertamente ya no es nuevo, pero que viene a convulsionar a un partido que tenía la posibilidad de ser una oposición real en San Luis Potosí y competir abierta y directamente por la gubernatura en el 2027. Lo cierto es que con esta problemática que se está evidenciando, con las fracturas internas, con el divisionismo y desde luego con la desbandada de algunos perfiles que durante años trabajaron para fortalecer al partido, ahora el PAN queda en una encrucijada considerable y se está realmente convirtiendo en un partido de relleno que pierde cada día más las posibilidades para recuperar el gobierno de San Luis Potosí, que cabe mencionar, solo en una ocasión ha logrado encabezar. Amigos, seguidores de Código San Luis, del tiempo del altiplano de hoy es 105.5 FM del periódico Región Centro y de CableNet. Bienvenidos a una edición más de Código Knockout. Soy Francisco Acosta Martínez, con el gusto de saludarles como en cada edición. Y también, como en cada edición, me acompaña María Elisa Paulín, directora general de Código San Luis. María Elisa, bienvenida. Frías noches. Pues hoy están tranquilitas, ayer estaban más, un poquito frescas, sí. Bienvenida. Gracias. Bienvenido Álvaro Candia, el modesto magnate de los medios de comunicación, director general del periódico Región Centro. ¿Cómo andamos, señor? Muy bien, muy buenas noches, tardes no tan frías, pero bueno, dicen que ahí viene el frío, ¿no? Así nos traen con las cobijas en rastras, para un lado un cuarto y para otro lado. Exacto. María Luisa, buenas noches. Y el auditorio noches. que se nos está conectando, buenas noches a todos. Aquí estamos para echar chisme. Correcto. Echémoslo, pues. La semana pasada, el diputado federal David Azuara ofreció una rueda de prensa para presentar su agenda legislativa para el presente, que está por comenzar, periodo de trabajo legislativo, evidentemente. Y pues ahí no se perdió la oportunidad para preguntarle sus opiniones sobre las condiciones en que se encuentra el partido. En esa ocasión iba acompañado por Lidia Argüello, quien fue candidata a presidenta del Que se llevó la nota. Correcto. Y pues ambos perfiles coincidieron en señalar que el PAN se ha convertido en un círculo chiquito, cerrado, obstinado recalcitrantemente, y que en este sentido pues cada vez parece que pierde más sus posibilidades de ser una oposición real, una opción real para la ciudadanía y en consecuencia obtener resultados favorables en las elecciones del 27. Y pues para rematar aparece la diputada Aranza Puente Bustinduy. Pues así se escribe, yo no sé si viene y remata y se les va. Lo cierto es que la bancada del PAN en el Congreso del Estado ya desde hace mucho tiempo era de 3 diputados. Aranza ya de 3, son Mireya, pero Marcelino. también Mireya ya trae su propio rumbo, ¿no? Pero todavía la última. Pero todavía la domina, todavía la doma Rubén. Yo creo que incluso tiene vínculos más cercanos con Verónica. Por eso no creo que se les descarríe, se les salga del huacal. Pero bueno, pues en política ya ves todo se vale. Pues Verónica era comadre de los Azuara y Vela. Bueno. Condición humana. Condición humana. Oh, condición política. Condición política. Sí, no se embarren los humanos en esos temas. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, ¿qué culpa tienen los humanos? Pues que todavía yo soy un puerco decente, ¿cómo un cerdo decente, sí. Entonces, pues es la cuestión, ¿no? Aparece Aranza Puente y se les va, renuncia a su militancia. Se provoca una chilladera. Exacto, y un hostigamiento. A ver, María Elisa, a ver, dale. Bueno, es que yo me entero, fíjate, de que Aranza iba a convocar una rueda de prensa y tú ya sabías de eso. Ya hasta teníamos ahí. Yo ni sabía. Micrófono, rumbo allá. Total de que sí me impacta porque Aranza no solamente tiene 23 años o tenía 23 años de militancia. Aranza Puente fue fundamental en el triunfo de Marcelo de los Santos en el 2003. Ella era una de las que hacía trabajo de avanzada con toda la gente. Incluso yo recuerdo que le decían la de cabello amarillo, porque por ejemplo, en la zona huasteca, entre todas las personas indígenas, ella destacaba porque es rubia. Es rubia, ¿no? Original, por cierto. Entonces, ella realmente, pues sí, o sea, dio todo para ese proyecto. Y sí, igual se incorporó al gobierno y demás. Entonces, finalmente ella resistió muchos movimientos en el PAN. Entre otros, por ejemplo, aquel famoso Círculo Azul, ¿no? Que los dueños eran Sonia Mendoza,
Juan Pablo Escobar y Héctor Mendizábal. Y luego de ahí, o sea, el punto es que el PAN no volvió a tener gloria después de Marcelo de los Santos. Pero entonces yo me entero de que va a renunciar Aranza, y sí, la verdad, sí me impacta, porque en la Ciudad de México, bueno, Jorge Romero, el dirigente, o cualquiera que sea el dirigente, en los mandos centrales del PAN, te perdonan casi todo, menos que se te vaya un diputado en funciones, hasta un regidor en funciones, porque eso sí degrada mucho el poder del partido. Y a cómo están los consensos, ese diputado puede significar mucho para cualquier otra bancada, incluso para los que están mandando en el momento, ¿no? Pero al margen de eso, lo que exhibe la salida de Aranza es un régimen totalitario, ¿cómo le dicen a Sheinbaum? Dictatorial, que ha instaurado la senadora Verónica Rodríguez en el PAN, en perjuicio de un partido político que hasta su llegada se preciaba de ser decente, honesto. Yo recuerdo que don Jacobo Payán, que en paz descanse, decía, bueno, si todos son corruptos, los países son los menos corruptos. Pues yo creo que no. Y para el siguiente bloque, para dejarlos hablar, nos da chance, claro. Les doy chance de hablar. Les voy a decir porque es cierto que nadie sabe para quién trabaja. Y yo creo que en esta ocasión Verónica tampoco lo sabe porque cree que está trabajando para un proyecto propio, pero en realidad está trabajando para que alguien más aproveche todas las maromas que ella echa, y les digo el nombre en el siguiente bloque. El caso es que muy mal se ven llorando, muy mal se ven queriendo linchar cobardemente a Aranza, hasta con bots. Digo, pues si yo sé que Aranza es corrupta, es que yo digo es corrupta por esto y por lo otro y aquello, y lo digo en mi condición de senadora. No mando unos bots o unos cuates a los que les consiguió un humillante trabajo de salario, a veces sí y a veces no, a ponerle en las redes sociales, eres una esto, eres una otra. Lo cierto que esta dinámica que tú mencionas del linchamiento no es la primera vez que ocurre. A Lidia Argüello le hicieron lo mismo, a los Azuaros bueno, ahora la quieren expulsar a Lidia, sí. O sea, eso es ya obsesivo. Por eso te digo, es dictatorial. Todo lo que Verónica Rodríguez va y dice al Senado, ella, en contra de Claudia Sheinbaum, ella lo es aquí, es tirana, persigue a sus compañeros que no piensan igual, les quita empleo a los pobres chavillos que andan haciendo sus pininos, si es que la ven feo. Ahí realmente es una tristeza la transformación tan terrible que ha tenido Verónica. Ya se le olvidó su origen, aquel que presumía en una entrevista que por cierto tú le hiciste, ¿no? Sí, donde decía que se sentía orgullosa de que su padre hubiera sido o sea un albañil, y le dio la posibilidad de estudiar, licenciada en Derecho. Entonces, pues bueno, el poder político no te transforma, realmente saca tu verdadera personalidad. Bueno, okay. Ya les doy chance de a ver, Álvaro Candia, ¿qué tenemos al respecto? Yo me quedo con que el poder es para ejercerse. Y si vamos, el PAN siempre ha sido así de elitista en su forma de dirigir. No, pues yo no veo ahí mujeres perfumadas como antes, y si era elitista antes. Bueno, por eso. Yo que estoy diciendo, andaba ahí muy metida, ¿eh? No, pues sí. Estoy hablando porque María Luisa conoce el monstruo porque lo vio desde adentro. El monstruo del 2003. Por eso el PAN. Al final. Ahora es una ratilla de monte. Por eso, de eso estoy hablando. Era gobierno en la República, tenía mayorías en el Congreso. Era por segunda vez en aquel momento, era el momento del PAN del 2000 al 2003. Al 2000, vamos a ponerle hasta el 12 que ya Peña Nieto, ¿no? Porque ya se había electo por 6 años, no había condiciones. Era del 2006 al 2009. Digo, el 2012. 12 y el que rompe con el PAN en San Luis Potosí es Marcelo Santos. Pues hasta la fecha yo lo veo ahí. Rompe en el sentido de que no era militante del PAN. Y llega una persona que con su liderazgo divide al PAN. Digo, y ahí está la historia, ¿no? El PRI hegemónico había pedido la presidencia de la República con Fox, y entonces San Luis se sigue construyendo, como en muchos lados del país, una alternancia de gobierno, y en San Luis no es la excepción para el 2003, un PRI agotado después de 7 gobernadores antes del 2003, contando de Joaquín para acá, ahorita podemos hacer el análisis, pero fueron muchos gobernadores en 7 años, cuando el PAN y la oposición crecieron aquí, a la sombra de él,
de Nava, porque ellos son los que al final se benefician de ese encono en San Luis Potosí. Sí, claro. El PAN se adueña de la gobernatura en el 2003 en una situación donde Marcelo no era priista, no era panista, ¿no? Yo difiero. Marcelo ganó a pesar del PAN. Porque bueno, bueno, ¿y qué estoy? Justo le acabo de dar la razón. Pues yo estoy lo que estoy diciendo, irrumpe en una estructura porque había grupos duros. Se rompe, no entendí. Rompe al PAN y llega una persona que no era panista. Es un léxico de Chiapas, la está rompiendo. Él la rompió. Bueno, es lo que quiero decir, al final no es panista profundo, ¿no? Había 10 o 18 panistas, igual que el doctor Nava, ¿no? Que apoya el PAN secretamente sus candidaturas y no es abiertamente aliado del PAN. No, la única manera es cuando va el suegro de alguien, ¿no? Pisuto, que el PAN se tiende al Frente Cívico Potosino. Pero bueno, Tampoco fue panista. estoy de acuerdo. Pero todos los panistas apoyaron ese proyecto a bajo perfil. Y entonces ese era el En la momento del PAN. oscuridad. Entonces, y después, cuando Marcelo no toma el control político del PAN, nace el famoso Círculo Azul que está mencionando María Luisa. Entonces llegan unos anillos que venían del PRI y se adueñan de él. Y después de ellos llega otro grupo. Y no quisiera cuál. Y después llega otro grupo que pone a esta presidenta que hoy es, el grupo Azuara, después del 2000. Azuara, Después de la derrota. Francisco. Después de la derrota de Jacobo Payán, que no, el PAN no va a votarles en el 2009. Que el PAN lo traiciona, es cierto. Entonces, no podemos decir que siempre ha habido un actor que no es panista. Y fue un empeño desde el mismo gobernador, candidato a la gobernatura Toranzo, por el PRI, a que el candidato por el PAN fuera él. Recuerden, si lo sabíamos, que no lo pudieron meter en el PRI, que fue a ver decían que a Roberto Madrazo, yo desde ustedes priista, no, pero mire, yo desde una, o estufa hasta una estafa, yo, ¿y usted qué se dedica? ¿A qué se dedica? Entonces creo que no es es nada, no el PAN. Y vamos a circularlo en algo que me parece interesantísimo. Ese distrito que tiene Aranza, que dicen los Es el duros, bastión del PAN. que es donde se refleja más el voto del PAN, y es donde tiene fincado el proyecto Galindo, porque de ahí sacó más votos de esos distritos que cualquier otro de los 200,000 votos que tiene en su votación, 290 y tantos mil, en ese distrito. Y lo hicieron más chiquito, ¿te acuerdas? Lo cambiaron. A un proyecto que si lo metemos a alguna mesa, nos vamos a dar cuenta por qué tuvieron que dividir el de San Luis Potosí. Ahí nadie te puede justificar por qué le metieron otro distrito a San Luis Potosí, pues ya sabemos que todos están sobrados en la representación social. Pero para hacerlo más chiquito su distrito, se lo hicieron, y fue suficiente, tan suficiente es que el pedazo que le corresponde, que le quitan lo vuelve a ganar el PAN con Guajardo. Y el otro que no pudieron ganar, que es ¿qué será? ¿El quinto? El que está para el poniente de la ciudad con el norte, llámese Morales y eso que perdió, que ganó. ¿Quién es diputado de ella, es cierto? Que perdió Waldo Luna. ese lo pierde ellos. Jaime Waldo. Que ese era el conjunto casi todo, el octavo. Pero ese no incluye el Bocas. Sí, No, pero Morales y la aviación también tenía ese grado. Pero bueno, era así es. Entonces creo que ahí esa es una concesión igual que el Distrito Federal, que tiene el PAN a través de David Azuara. David Azuara. Entonces esa es la concesión que la mitad de San Luis Potosí la tiene el PAN, en representación distrital. Entonces, creo que si hubiera mañana mandan a quien sea por el séptimo distrito, a quien sea, con los ojos cerrados, a doña Juanita, a don Chonito, lo va a ganar el PAN. Es difícil, y lo saben los números, El Verde intentó ese distrito con una persona de apellido Maribel Torres Corso, ¿verdad? No me da miedo mencionarlo. No es miedo, pero quiero decir, reservándole su derecho, ¿no? Bueno, les aclaro nada más ahí para que lo tengan en cuenta. El Verde lo intenta, pero es de los pocos distritos que no va en coalición con Morena. Así es. Acuérdense, llevaba una chava que se llamó Fernanda, no recuerdo el apellido. Para el federal. No, para el local. Estamos Estamos hablando de local. que Aranza Puente triunfa o derrota en la contienda electoral a Maribel Torres. En los últimos 25 años, si quieres poner un dato, no ha perdido su distrito desde que ha uso de... Fernanda Álvarez fue la candidata. No lo han podido perder. Y el primero, si te vas a... Desde Martínez Corvalá, desde el 90, ¿no? 90. Cuando gana Mario Leal Campos. De hecho, le tumban a Martínez Corvalá la diputación.
No, federal. pero Martínez Corral era otro distrito, porque tenía Soledad, tenía Agualulco y Moctezuma. En ese federal para el En aquella ocasión. Así es. Bueno, ¿dónde está parado el PAN? Bueno, además para terminar mi exposición, quiero decirte. Sí, ahorita en el otro segmento. Oye, no, yo creo que no le hace nada a eso la salida, porque no es abrupta, no es un liderazgo. No es el mismo que tú hablas del 2003. Y no, lo pongo en prueba, porque no pueden demostrar dónde la viste, dónde caminó. De hecho, Pues en esos ¿por qué votos. no vives en esta zona? Ah, yo soy de este Yo la distrito. vi Yo que soy de todos Lomas. los días. A ver. La oficina está en Lomas. No, ajá, Yo la vi en es todos mi los- representante también vi- en Balcones del Valle. A ver, toda la vida he votado por ese distrito. ¿A ti En te mis- ¿Quién tocó votaste? Padilla, no? ¿O ¿Quién? no, Guajardo? Ya ahorita en el cambio me toca Guajardo, que es la distritación. A donde yo llegar, yo no lo veo en ese video en el PAN. Acuérdate que es el patiño, con todo respeto, hablando de política, de los Azuara. ¿Quién? Aranza, en esta última alianza. Está en la nómina política de los Azuara. Entonces, el enfrentamiento no es de ahorita, tardó en irse, pero ya no contaban ello. Y acuérdate, ese distrito, para don Gerardo, era la bolsa de votos que le entregaban a Conciencia Popular, cuando se podía transferir los votos. Porque eran tan suficientes los votos que tenía el PAN, que de ahí se los daban a Óscar Vera en las negociaciones, cuando existía conciencia, ¿verdad? Entonces quiero cerrar con el tema. A mí me parece que no es, la lucha interna ya la tenemos, desde que perdió la dirigencia. Y cuando se dio la dirigencia y el pleito que tiene los Azuara con Verónica. Esa es la única lucha que tiene. Lo demás, ¿Y Verónica esto es, por qué se desquita con Aranza? bueno, pues porque está del otro Porque lado. ella es del otro grupo, pues suena lógico. Sí, ¿no? Y tan es así que acuérdate que la Pero queja... ¿por qué pregona otras cosas? Ah, no, bueno, pues ya, eso eso, fue ya, tema, sí, eso lo tenemos en el otro segmento. Ay, qué tiernos se vieron. Ahí les va. Oye. En las últimas encuestas que yo he tenido acceso, el PAN alcanza solamente el 14% de las preferencias electorales, claro, sin candidatos de cara a 2027, bla, bla, bla. Bueno, el PAN acaba de pasar En San Luis Potosí. en San Luis Potosí, un proceso de renovación. Pero, o sea, ahora sí que como dicen, el que nace pa' maceta no pasa el corredor, el que es traidor es traidor. Entonces, ¿qué ha pasado? No le están dando chance a nadie. En los lugares donde debe ir mujer, lo que hicieron fue que cambian a la que era secretaria a dirigente y al que era dirigente a secretario. Pues eso no es democracia con la pena, ¿verdad? Eso es muy morenista. de Eso su es parte. muy morenista, la neta. Bueno, si algún partido antidemocrático comités naturalito es el PAN, Los comités municipales no tienen estructura, no tienen ni dónde fregados despachar, para acabar pronto. Bueno, lo único que lo tiene es el verde, ni el PRI ni el PAN. No, bueno. Perdóname. El uno que fue diputado, Miguel Martínez Mireles, le dio estructura estatal al No, PAN. ahorita estamos ahorita, Ah, no. sí, sí, eso ahorita, no- ¿qué partido Y tiene estructura? a lo largo del tiempo se la han ido acabando los panistas. O sea, si es un partido que te jactas de ser estatal y no tienes ni siquiera la mitad, o sea, 25, 30 comités municipales, Creo que sí son pues 30. perdóname, no sirves para nada. No, y así está el PAN. 40 comités, Y, 43. y no podemos ni siquiera Morena decir que sí está cabalmente instalado en todo el sur. Ningún partido lo está. El verde, y con mis dudas. yo hasta Pues, dudo entonces, del- ¿qué están haciendo? No. Entonces, ¿qué están haciendo? Simulando. Simulando. Mira, vamos a propósito también de esto de simulaciones. Y no es que esté defendiendo al PAN, pero Morena prometió que aquí en San Luis iba a afiliar como 1 millón de potosinos y... Nomás son 11 millones para todos, ¿verdad? Sin saber de dónde lo sacaron, Sí, ¿verdad? Y habrá que ver si es verdad. El verde jura que ya No, afilió pues, a si toda la trae el gente, pero... El millón, ¿no? Ellos tenían el millón. Pero a nivel nacional. No, el verde. En San Luis Ey. juran. Yo también tengo. El PRI, Sarita Rocha también juró que iba a ser... No, juraron nada. No, nomás anda en la camioneta nueva dando vueltas Ay, por que todo nos San Luis. invite un día. Sí, no, yo quiero una blindada como la de los ministros. de Ministro. Entonces, nada más para cerrar ese asunto, yo creo que todos los partidos están igual de... En pobres ese sentido, en ese su texto. representación Pobres. social. Sí. En la estructura, Pues yo no hablamos veo. mal de los dirigentes. Ah, ¿no? claro. Acuérdate, mira, vamos, si el candidato más fuerte de la oposición, llámese Galindo, hace 2 meses, o menos de 2 meses, lo reingresaron al partido que lo postuló.
lo había expulsado. No, O sea, no, 2 meses ya. Hace más. no, pues fue en diciembre después de que estuvimos. No fue diciembre, fue como. ¿Cuándo fuimos septiembre, octubre. ¿Cuándo fuimos a la cena? Al tercer día fue que fuimos. Bueno, eso Todos no los es días, de, todos los eso días no es de después de interés. Ah, Si vas a hacer Que eso, no no, se enteran. perdóname. El punto es que yo creo que sí, 2 de septiembre. el Partido Acción Nacional Sí, ya llovió. está en su peor crisis porque además no hay diálogo, no hay operación política, no hay trabajo de fondo con nadie más que Y con... no es una oposición real. Y no es una oposición real. ¿Y no? Y hay un verdadero dueño. El verdadero dueño actual del PAN, como en su momento lo fue Juan Pablo Escobar, es el diputado Rubén Guajardo Barrera. Él es el dueño de la voluntad de la dirigente Verónica Rodríguez y ella está embelesada en otras cosas que no tienen que ver con proyectar un partido que la lleve a ser candidata a la presidencia municipal o a la gubernatura, aunque ella siente que ya lo tiene en las manos, ¿no? Entonces, como dice la canción de Shakira, el PAN está convertido y lleno de puros brutos, ciegos, sordomudos, torpes, tristes, testarudos. He dicho. no de hoy, a mi juicio. Ya tiene rato el PAN así. Tan así es que no puso. No, yo ¿Qué quería. está- yo quería ¿Qué compartirles tan mi mal, columna. qué tan mal está que en las 3 elecciones para la capital el candidato no ha sido del PAN y los votos son del PAN? Eso sí. Quiero que. Es que Nadie justamente sabe para quién yo hablé Y de luego ese- el último candidato que le Pero pusieron ¿quién a la paga la gobernatura, pues el último El candidato. Oye, el último candidato se lo puso el gobernador que salía. Juan Manuel pone el candidato a Octavio Pedrosa. ¿O hay alguna duda? No salió del PAN, había otros tiradores, tiradoras. Y lo Pobre quieren. Octavio, nomás le desgració la vida al Carreras. No es cierto, entonces, la verdad. no podemos hablar de un PAN que entregó Lozano Armengol para que Victoria Lavacera fuera presidenta. Ay, no, es otra historia. Bueno, pero No tiene, es correcto, pero como tiene tú que decir dices. porque él fue, bueno, se formó detrás de ella Pero en no esa fue elección. ese el fondo. Bueno, tiene su fondo político, pero él se acostó y se fue de aquí y regresa porque No, al se fue hijo porque no estaba le. enamorado. Bueno, Y pues, le puso una tortería a su novia Sí, en la Ciudad allá- de México. ahí en Lo los sacó Adriana insurgentes. Ochoa en su ¿Cómo? columna. A mí me enamoran las ahí en torterías. Eran tortas fifí. Que alguien se enamore. no, de- no 500 era pesos. en Insurgentes, no era Fifi, era en Insurgentes. Nomás No, pero en la zona de. Ya vámonos. Ya vamos a decir, Ya estamos desvariando y entrando a otro. Mejor inviten a las tortas vivís de 500 pesos. Ese no sabía. Muchas gracias, Amor. Ni Muchas siquiera gracias. tamales. Manuel. Oigan, pasen a leer porque yo quería presumir, pero ya no me dejaron. Pasen a leer mi columna en el tiempo del altiplano, que justamente le pongo escenarios críticos para el PAN. ¿Vale? Y yo contrasto 2 cosas. El PAN, además de que está todo fragmentado en su dirigencia, los pocos gobiernos que tiene también están perdidísimos. No hay resultados Ay, alguno. mi Entonces, pueblo Matehuala que habla. pues dime quién más tiene el PAN. Matehuala. Pues ese es el asunto. Entonces, bueno, podríamos decir que Enrique Galindo, porque Vero se cuelga de ahí, pero párale de contar. Y volvemos a ese asunto, que Enrique Galindo no ha negado o no ha dejado de ser priista. Pues ahí está el asunto. Muchas gracias, María Elisa, muchas gracias, Álvaro, buenas gracias. noches. Gracias a ti. Denle los tamales, por favor, vayan pagándolos. A mí no me salió ni un mono de la rosca, ¿no? Pero hace 8 días, ¿no? Y ahorita los quieren. Va a ser feriado. Pero va a ser feriado. ¿Por qué? ¿Todo el mundo se come? Los días feriados no se Es comen. correcto. ¿Qué mejor para que estén bien calientitos? No quieran después. Jalo. Pues, ¿Qué es? ¿Cuándo es feriado? ¿El lunes? No. Por eso, pero es día 2, El ¿no? lunes es 2, El por lunes eso. es 2 días de la Candelaria, cierto. Pues bueno, vámonos entonces. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Les reiteramos la invitación. Siga pendiente de nuestras redes sociales: Facebook, X, nuestra cuenta de TikTok, nuestro canal de YouTube, las páginas oficiales, la sintonía en el 105.5 de FM para la región del Altiplano, las ediciones impresas del Tiempo del Altiplano, el Tiempo de Cedral, la Crónica de Soledad y desde luego el periódico Región Centro, además de todas las plataformas que tenemos disponibles para estar en contacto con ustedes. Yo soy Francisco Costa Martínez, muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos.